Mi esposa me acusó falsamente de acostarme con mi prima y me quitó a mis hijas. Años después, descubrí que todo fue una venganza por su propia infidelidad. Siempre pensé que la peor traición vendría de un enemigo. Jamás imaginé que sería mi esposa quien me clavaría el puñal, y aún más, con una mentira tan sucia que me arrebató todo lo que más amaba. Mis hijas. Todo empezó un martes. Me acuerdo perfectamente porque había sido un día largo en el trabajo, y solo quería llegar a casa, abrazar a mis niñas y cenar tranquilo. Pero cuando abrí la puerta, el ambiente estaba cargado. Mi esposa me esperaba en el comedor, con los ojos rojos, la mandíbula tensa y el teléfono en la mano. Lo primero que dijo fue, ¿te acostaste con tu prima? Creí que estaba bromeando. Me reí nervioso, pero no estaba jugando. Me lo dijo sin rodeos, con una rabia que no había visto antes. Según ella, alguien le había contado que me había acostado con mi prima, Sofía, en una reunión familiar hacía meses. Que no solo había pasado, sino que era algo que habíamos estado escondiendo. Intenté hablar. Le dije que eso era una locura, que jamás haría algo así, que Sofía era como una hermana para mí. Pero mi esposa no quería escucharme. Me gritó que estaba harta de mis mentiras, que había juntado las piezas y que todo tenía sentido ahora. Le supliqué que pensara en nuestras hijas. Le pedí que habláramos con Sofía, que aclaráramos todo. Pero su respuesta fue clara. O reconoces lo que hiciste delante de todos y dices lo arrepentido que estás, o me llevo a las niñas y nunca más las ves. No podía hacerlo. No podía confesar algo que jamás ocurrió. No podía vivir con una mentira así. Ella cumplió su amenaza. Los días siguientes fueron una pesadilla. Me levantaba en una casa vacía, sin el eco de las risas de mis hijas, sin el aroma del desayuno que solíamos preparar los fines de semana juntos. El silencio dolía más que cualquier grito. Intenté hablar con ella, intenté razonar. Le escribí, le mandé audios, le pedí una oportunidad para aclarar las cosas, pero cada intento era ignorado. Mis hijas, mi mundo entero, estaban fuera de mi alcance, y todo por una mentira. Lo más humillante vino después. Mi esposa publicó en redes sociales un texto largo, dramático, donde sin dar nombres, daba a entender que yo la había traicionado con un miembro de la familia. La mayoría de nuestros conocidos entendieron de quién hablaba, y sin preguntarme, sin escuchar mi versión, comenzaron a juzgarme. Mis padres recibieron llamadas, mis amigos se alejaron, incluso algunos familiares dejaron de hablarme. Y Sofía, pobre Sofía. Su vida también se convirtió en un infierno. Su pareja, al ver el escándalo, terminó con ella. Fue expulsada del grupo familiar por romper códigos. Le pedí disculpas 1000 veces, aunque yo no era culpable. Se lo juré, una y otra vez, y gracias a eso, ella fue de las pocas que me creyó. Pasaron semanas, después meses. Fui a terapia. Intenté reconstruirme. Pero nada podía llenar el vacío que me dejó no ver a mis hijas. Mandé regalos en sus cumpleaños, cartas, todo ignorado. Pensé en rendirme, en aceptar que así sería el resto de mi vida. Pero un día, la verdad decidió aparecer. Y no fue por mí, fue por un descuido de ella. Un sábado por la mañana recibí una llamada inesperada. Era Mariana, una amiga de mi exesposa. No hablábamos desde que todo estalló. Su voz sonaba tensa, como si estuviera decidiendo en tiempo real si debía decirme lo que estaba a punto de confesar. Necesito contarte algo, dijo. Y no es porque seas inocente, aunque ya sé que lo eres, sino porque esto se fue muy lejos, y tú no merecías perder a tus hijas por esto. Me senté en el borde de la cama, temblando. Mariana me contó que mi exesposa había tenido una aventura. No conmigo, no con un primo ni con un extraño. Con alguien cercano, muy cercano. El esposo de su prima. Había empezado meses antes del escándalo. Se veían en secreto, en hoteles, en viajes de trabajo. Todo salió a la luz porque Mariana, en una de esas cenas entre amigas, vio un mensaje sospechoso en el celular de mi exesposa mientras ella iba al baño. Mariana no dijo nada en ese momento, pero empezó a observar, juntar piezas, confirmar sus sospechas. Cuando la confrontó, mi ex no lo negó. Solo dijo, no puedes entender lo difícil que es vivir con alguien que te hace sentir invisible. Lo justificó como si fuera una válvula de escape. Pero lo más enfermo fue lo que vino después.
Le confesó que había inventado lo de mi prima, que sabía que si me acusaba de algo así, nadie me creería cuando intentara defenderme, que lo importante era quedar como la víctima, y que además sabía que eso le daría la excusa perfecta para sacar a las niñas de mi vida sin parecer la mala. Me senté en silencio. Mariana lloraba del otro lado de la línea. Me pidió perdón por no hablar antes. Pero lo entendí. Ella tenía miedo. Todos lo tuvieron. Y aún así, ese día, algo dentro de mí despertó. La rabia no vino de golpe. Fue como una marea lenta que me fue cubriendo hasta que no pude ignorarla más. Años de ser juzgado, de sentirme impotente, de vivir con el estigma de una mentira construida con frialdad y cálculo. Me habían robado mi reputación, mi dignidad, pero sobre todo, a mis hijas. Decidí actuar. Fui a ver a un abogado. Le conté todo, sin omitir nada. Mariana aceptó declarar, incluso aportar capturas de conversaciones y mensajes que había recibido de mi exesposa. El caso no era fácil, pero tampoco era imposible. Y por primera vez en mucho tiempo, tuve una pequeña chispa de esperanza. También hablé con Sofía. Le conté la verdad completa. Me abrazó sin decir una palabra y me dijo, recupera a tus hijas. No por mí, por ti. Eso me dio fuerza. El proceso legal fue duro, lento, lleno de trabas. Pero cada mentira de ella fue cayendo. Y lo más brutal fue ver su máscara romperse cuando se vio acorralada. Intentó negar todo. Lloró frente al juez. Dijo que Mariana mentía, que yo manipulaba. Pero cuando aparecieron los mensajes, el silencio en la sala fue absoluto. Su amante fue citado. Primero se negó a declarar. Luego confesó. Lo confirmó todo, la relación, los encuentros, y cómo ella le había dicho que necesitaba deshacerse de mí como figura paterna. El juez ordenó una revisión del régimen de custodia. Finalmente, pude ver a mis hijas de nuevo. La primera vez que me abrazaron, sentí que algo roto dentro de mí comenzaba a sanar. Lloramos juntos. Les prometí que nunca más permitiría que alguien nos separara, pero la historia no terminó ahí. Porque la verdad, aunque tarde, tenía un precio que mi ex no estaba lista para pagar. Cuando la custodia se restableció parcialmente, ella cambió. Ya no era la mujer altiva y segura que me enfrentó meses atrás. Estaba acorralada. El círculo de amigos que antes la apoyaba ahora la evitaba. Su familia, al enterarse de la verdad, le dio la espalda. Su prima, la esposa del amante, la confrontó públicamente en una reunión familiar y le dijo con la voz rota que había destruido 2 hogares por puro egoísmo. No solo me quitó a mis hijas, le rompió la vida a su propia sangre, pero lo más duro fue ver cómo todo se le volvió en contra. Perdió su empleo. El escándalo llegó hasta la empresa y no quisieron verse involucrados en un caso legal de esa magnitud. Su amante la dejó apenas se hizo público lo que pasó. Y con el tiempo, incluso Mariana se alejó. Me confesó que ya no podía seguir siendo amiga de alguien tan tóxica, tan capaz de manipular la realidad a su antojo. Yo no sentí placer al verla caer. Sentí justicia. Nunca quise vengarme. Solo quería recuperar a mis hijas, limpiar mi nombre y que la verdad saliera a la luz. Y salió. Tarde, sí. Pero salió. Y lo hizo con fuerza. Hoy mis hijas viven conmigo una semana sí y una no. La relación se ha reconstruido poco a poco. Al principio tenían dudas. Habían oído tantas cosas que no sabían qué creer. Pero el amor real no necesita explicaciones. Solo presencia. Solo verdad. Y aunque todavía cargo con cicatrices, ya no son heridas abiertas. Son recordatorios de que la verdad siempre encuentra su camino, de que no puedes construir una vida sobre una mentira sin que eventualmente colapse, y de que, incluso cuando lo has perdido todo, siempre puedes empezar de nuevo. Porque yo volví a empezar, con mis hijas, con mi verdad, con dignidad y con la frente en alto. Si esta historia te impactó y quieres escuchar más relatos reales con giros inesperados, suscríbete a Vox Online. Cada semana traemos contenido intenso, crudo y honesto que no vas a encontrar en ningún otro canal. Activa la campanita para no perderte ningún video y déjanos en los comentarios qué opinas de esta historia. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.